Campo Verde y el proyecto de construcción de 8.000 viviendas de interés social ha estado en boca de todos durante las últimas semanas debido a la negativa del distrito de construir en una zona de riesgo por inundaciones. El predio, que actualmente está en desuso, ha sido dedicado tradicionalmente al cultivo y al pastoreo. Desde que se contaminaron tanto el río Tunjuelo como el río Bogotá, se prohibieron todos los cultivos acá y los pastoreos de ganado porque supuestamente, y creo que con la contaminación de los ríos, la leche sale contaminada. Entonces, estos predios quedaron totalmente a la deriva, quedaron baldíos. En un primer momento, la Administración aprobó la construcción de obras de mitigación que disminuyeran el riesgo de inundación de la zona y permitieran dar inicio al proyecto dentro del plan de vivienda propuesto por el Gobierno Nacional. Dado que nos encontramos en una de las zonas más vulnerables a los desastres relacionados con el agua de la ciudad, se podría reducir el riesgo, pero nunca eliminarlo. Según el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, la probabilidad de dichas inundaciones es de hasta un 60%. Las inundaciones podrían tener dos orígenes. Por una parte, el empozamiento, este sí un riesgo reducible con las obras de mitigación, y por otra parte, el desbordamiento del río, que en ningún caso sería evitable. Aún así, algunos vecinos defienden la edificación del área, que traería mejoras económicas a la zona, en un sector deprimido de la ciudad, con escasez de recursos económicos y de infraestructura de servicios públicos, como vías, alcantarillado o transporte. Yo que soy una persona de 58 años, nacido y criado acá, que he visto cómo se ha levantado Bosa, me da grima de verdad ver que un proyecto tan fabuloso como se puede desarrollar en estos predios no lo dejen desarrollar por negligencia o por caprichos no sé de quién. ¿Se puede construir en Campo Verde? Y lo que es más importante, ¿se debe construir en Campo Verde? Estamos en este bello lugar, en un ambiente de su madre naturaleza. Hoy tenemos unos invitados muy especiales en un contexto que va a ser muy importante para establecer una discusión que está pendiente y que sigue vigente en Bogotá y en Colombia. Es el tema de las 100.000 viviendas que el presidente Santos propone entregar a los más pobres del país. Bogotá tiene un compromiso, el alcalde Petro tiene un compromiso, y hoy vamos a discutir un tema que es bastante sensible, que es el tema de las 8.100 viviendas que la administración distrital aporta a este programa. Bueno, aquí tenemos a un líder comunitario de Bosa, Luis Fernando Hernández, a María Victoria Restrepo, de la constructora Bolívar, gerente de proyectos, a Javier Pava, director del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, con su linda chaqueta de Bogotá Humana, y a nuestro concejal de Bogotá, Diego García Bejarano, concejal por Progresistas, que ha sido gran amigo de las causas ambientales. Bueno, es importante para la audiencia bogotana y colombiana que sepamos cuáles son los pros y los contras de esta parte del proyecto. Y pensamos que es una discusión que tiene que darse, que la opinión pública debe enterar. Vamos a empezar con María Victoria Restrepo, démosle el honor a las damas. Aquí estamos en minoría, por lo general estamos en minoría. Entonces, por favor, María Victoria, cuéntenos qué piensa la constructora Bolívar respecto a ese proyecto para que empecemos a ver los otros criterios. Primero que todo, muchas gracias. Creo que este debate lo necesita la ciudad y lo necesita más que todo la posibilidad de desarrollo de otros lotes y seguir con la política de gobierno de este alcalde, que es centralizarnos a construir vivienda en el centro de Bogotá, en el centro ampliado. Con respecto, hay dos aclaraciones importantes. Este lote no es de Constructora Bolívar. Este lote lo adquirió Metrovivienda o el distrito hace cerca de 10 años. Se presentó una convocatoria pública donde se ofrecían los lotes con unas características, y dentro de las características que decía esa convocatoria en el 2002, que no sea inundable, que no tenga riesgos. En esa administración se escogió dentro de, yo no sé si 6 lotes o algo así, el lote de Campo Verde, y ese tema de inundación y riesgos, sabiendo que estaba contra el río Bogotá, fue uno de los objetivos de ese análisis, de estudiar ese lote. Lo adquiere Metrovivienda y le adquiere
cerca del 45% a un propietario del sector, de toda la vida del sector, y empieza y arranca durante 8 años, hasta el 2006, arranca un proceso Metrovivienda con el Estado para sacar un programa de vivienda, de Metrovivienda, como los otros programas que hizo en el Recreo, en el Porvenir y en todo ese sector. En ese momento el desarrollo de Bogotá, no teníamos las herramientas para irnos al centro, el desarrollo de Bogotá estaba contra el río Bogotá. Y como era un hecho que ahí estaba Patio Bonito y los barrios inundables, se hicieron las medidas de mitigación, principalmente... ¿En qué año? 2003 se hicieron las medidas de mitigación, no todas, se hizo el canal Cundinamarca, que es el eje que va por todo el río, que era el indicado, la estructura central de recibir el tema de agua, lluvias y proteger todo ese sector de una inundación. En el 2008, Constructora Bolívar, entre otros varios constructores, se acerca a Metrovivienda porque dicen, hombre, necesitamos una alianza pública-privada de constructores serios. O sea, uno de los requisitos que ponía el distrito en su momento, Hábitat, la doctora Catalina Velasco específicamente, y otros muchos funcionarios de altura que se han sentado con nosotros. Aquí no podemos tener una constructora de baja calidad que entre a hacer un proyecto de vivienda con Metrovivienda y se nos deje en las estructuras o en los cimientos. Hacemos un negocio con el señor particular, el señor Jesús Ochoa, nos vende el 55% y una de las condiciones es que no fuera Constructora Bolívar, que fuera un pool de constructoras que pudiera responder por este gran proyecto que tenía planeado la ciudad. ¿Por qué estoy yo aquí? Porque el tema es técnico, o sea, ya no entremos Bueno, a ver... y político también, ¿no? Claro, no, el mío. El mío principalmente. El mío es que cuando a mí me dicen, vea, vamos a comprar un predio, analice las condiciones, porque hay muchas condiciones, hay esto, hay un plan parcial, hay unas determinantes. Yo soy técnico, no, el tema es político. Y analiza uno, cuando entramos había, no sé, tantos folios que hay un parágrafo que dice el acueducto, si usted quiere venir a ver lo de que inundación, venga hasta acá porque no se lo puedo dar. Entonces, ¿cuál es el hecho hoy? Nosotros, en el 2011, a principios del año pasado, se aprobó el plan parcial. Para aprobar un plan parcial necesitamos una concertación del DAMA, una concertación de la CAR, unos estudios fuertísimos de la FOPAE, pero fuertísimos, son 30 páginas, donde explica cuáles son los riesgos de mitigación y qué hay que hacer. El acueducto tiene, como te decía, miles de conceptos de las obras que cometió en el Tunjuelo y de las que deberían venir del río Bogotá. Y finalmente sale un concepto con unas condiciones que todos estamos dispuestos a cumplir, porque obvio, y ahí entro el paréntesis, ¿quién es Constructora Bolívar y por qué estoy yo acá? Constructora Bolívar es la constructora más grande de vivienda de interés social que hay en la ciudad. Siempre hemos estado el tema, y no solo construimos, que es la gran crítica, no, es que con tal de construir métase al agua, no. Nosotros tenemos un tema de responsabilidad social, de apoyo a las comunidades que no tiene ninguna otra constructora, ni siquiera la ciudad la tiene, porque acompañamos a nuestras comunidades, las acompañamos para bien, para mal, a meterse en una forma de vida diferente a la que solía tener. Cuando nos dicen se nos inundaron viviendas de un proyecto que hizo el Estado, de un proyecto que se llama el Recreo, de otro proyecto que se llama el Porvenir. Entonces ahora entramos a por qué se inundaron. O sea, nosotros no entramos a colocar viviendas allá porque la responsabilidad de una constructora de estas, que no puede desaparecer un letrero que es del Grupo Bolívar, pues no sale el día de la mañana, acabemos y vámonos para otro sitio a acabar con esto. Bolívar está acá. María Victoria, entonces, yo creo que con este antecedente vamos a escuchar otros puntos de vista de exactamente el mismo punto de partida. ¿Por qué no vamos con el fondo, para ver el fondo, cómo nos puede ubicar en las obras que se han hecho y cuál es la posición de la administración? Lo primero es mencionar que efectivamente Campo Verde hace parte de un plan parcial que fue aprobado en la administración anterior. Nosotros recibimos ese plan parcial hoy frente a una necesidad de vivienda que igualmente está planteada dentro de nuestro plan de desarrollo. Se han visto varias alternativas, pero principalmente en el tema de centrar la vivienda en la zona del centro ampliado. Ese es el objetivo y hemos estado centrados en ese tema de que la solución sea allí. Sin embargo, como veníamos ya de unos antecedentes donde lo que se buscaba era buscar soluciones de vivienda hacia las zonas de la periferia, hacia las afueras, las opciones de terrenos hacia afuera, pues digamos, se han reducido enormemente y las opciones que quedan están asociadas a la zona occidental, sobre el río Bogotá, o hacia los cerros orientales o surorientales. Dentro de esas pocas opciones que quedan de suelo, pues lo que se ha buscado en los últimos años es
buscar alternativas de mitigación para ocupar zonas que hacen parte del valle aluvial del río Bogotá. El sitio donde está ubicado Campo Verde está en la confluencia donde llega el río Tunjuelito al río Bogotá. ¿Dónde desemboca? Donde desemboca muy cerca a la confluencia del río Tunjuelo al río Bogotá. Esa zona, pues, por condiciones topográficas, es una de las zonas más bajas de la ciudad. Topográficamente, si uno ve toda la sabana, ¿Y de alto riesgo? porque esa es la zona donde confluyen los dos ríos. En esa zona corresponde allí a una zona de lo que se denomina, desde el punto de vista geológico y geomorfológico, a un valle aluvial del río Bogotá. ¿Qué es un valle aluvial? Es la zona donde el río, cuando viene crecido, se desborda, inunda y deposita sedimentos. Esos sedimentos se van acumulando allí y lo que nos demuestra el valle aluvial es el espacio que ocupaba históricamente el río. Ese es el valle aluvial del río Bogotá. Este valle aluvial del río Bogotá fue construido en muchas partes, ya ha sido ocupado por la ciudad en los procesos de expansión. Cuando viene todo el tema de la reglamentación del uso del suelo, aparece un determinante fundamental, que es el tema de los mapas de riesgos, o los mapas de riesgos como un determinante fundamental para el uso, la ocupación y el desarrollo de la ciudad. En ese sentido, la oficina que asume esa tarea del distrito como competencia es la Dirección de Prevención de Emergencias, anteriormente, hoy Fondo de Prevención de Emergencias. Para eso se hacen unos estudios de amenazas que fueron incorporados en el POT del 2000, lo ha gustado en el 2004 y que hoy están vigentes. Este mapa es un mapa de amenazas que hace parte del plano normativo número 4. En ese plano normativo número 4, que pueden consultarlo en la página de planeación, en el POPAE, ustedes van a encontrar 3 zonas. Una zona de amenaza alta, media y baja, y una zona sin amenaza. Lo que quiere decir que la única zona que no tendría amenaza es la que está en blanco. Las demás que tengan amarillo, rojo o verde tienen amenaza, un nivel de amenaza, alto, medio, bajo. ¿Qué sucedió en el 2000 cuando se aprobó el POT? Se restringió el uso de la zona de amenaza alta, porque se establecía de que esa zona... ¿Se restringió quiere decir que se achicó? Se restringía, significa que esa zona se restringía para uso y ocupación y desarrollo en las zonas de amenaza alta. Las zonas de amenaza media y baja quedaron condicionadas a unas obras de mitigación, que es lo que estableció el plan de ordenamiento del 2000 y que fue ratificado en el plan de ordenamiento del decreto del 2004. ¿Cuáles son las obras de mitigación? Las obras de mitigación que quedaron allí planteadas son la adecuación hidráulica del río Bogotá, responsabilidad que hasta el momento no se ha cumplido. Las obras de adecuación hidráulica del río Bogotá están proyectadas por la CAR en un proceso de diseños que ya hoy han avanzado, pero que no se han construido. El acueducto, inicialmente estaba planteado, el acueducto ha trasladado los recursos a la CAR, porque la CAR es la autoridad ambiental que tiene la competencia para el manejo de las cuencas hidrográficas. La CAR, el manejo de las inundaciones es una responsabilidad de la autoridad ambiental, porque el tema de las inundaciones no corresponde a hacer unas obras en unos tramos, sino manejar integralmente la cuenca como está establecido en el Código de Recursos Naturales. Por lo tanto, la única que podría definir qué tipo de obras y qué obras se ejecutarían sería la CAR. En ese sentido, lo que hizo el distrito a través del acueducto fue entregar los recursos a la CAR para que se ejecutaran las obras de adecuación hidráulica que están proyectadas desde el año 2000 y hoy a la fecha no se han ejecutado. Bueno, aquí entonces ya empezamos a tener un primer actor que nos hace falta en esta mesa, que es la CAR, porque la CAR tiene que contarnos entonces en qué está y por qué no han ejecutado esas obras. Eso lo tenemos para próxima emisión. No se preocupen que este debate va para largo. Vamos a ir entonces... Entonces hay una parte allí importante, lo que se mencionaba con relación a qué obras son las que se han hecho. Efectivamente, fuera de las obras de adecuación hidráulica, están previstas unas obras para el manejo de las aguas lluvias, de las aguas servidas de la zona. Porque no solamente se presenta un problema de que, o sea, aquí en la zona de Campo Verde o en la zona occidental de la ciudad se presentan 2 tipos de amenazas. Uno que es lo que está reglamentado en el POT, que es la amenaza por desbordamiento del río. Claro. O sea, que el río se desborde y nos inunde. Claro. Esa es una que es amenaza por desbordamiento del río, que el río salga de su cauce natural y inunde zonas aledañas. La otra amenaza que existe allá es el impulsamiento de aguas lluvias. Cuando vengan las lluvias,
las lluvias se presentan, lluvias de allá, y se inunda porque no haya capacidad de drenaje de la zona, porque es una zona baja. Y como quedamos en la zona de Campo Verde, quedamos en medio de dos jarillones, el del jarillón del río Bogotá y el río Tunjuelo. Al quedar en medio de esos dos jarillones es una zona que se hace bastante vulnerable a que cuando haya lluvias no se tenga capacidad de evacuación. Entonces se requiere todo un sistema de drenaje que permita evacuar rápidamente las aguas. Que es el tema del acueducto, ¿no? Por eso ahí sí viene la empresa de acueducto, diseñó un plan maestro de acueducto y alcantarillado, de interceptores, colectores y el canal Cundinamarca como eje central para evacuar las aguas a través de la estación Gibraltar. Todas estas obras son las que están previstas para garantizar ese tipo de reducir el nivel de riesgo. Eso contribuye indudablemente a que si el día de mañana tenemos una inundación, fácilmente podamos evacuar las aguas. Claro. Eso reduce el nivel de riesgo, mas no lo elimina, porque el riesgo siempre estará ya de que se desborde el río. ¿Qué sucedió? El río, después de la inundación del año 69 en Patio Bonito, la CAR construyó unos carillones. Y ya el río Bogotá hoy no es un río natural, es un río intervenido, que está, digamos, en medio de dos carillones. Cuando se construyeron los jarillones, sucedió algo muy importante en la ciudad, y que debe conocer toda la ciudad, que es que al colocar el jarillón, cuando viene el río cargado con sedimentos y ya no puede desplayarse y esparcirlos a sus alrededores, los acumula en el fondo. Al acumularlos en el fondo, el nivel del río del fondo va subiendo. De tal suerte que hoy, muchas de las viviendas en el occidente, el nivel del terreno está muy por debajo del nivel del río. Por eso muchas veces nosotros decimos que el río está por encima del nivel del terreno. Cuando yo tengo el río por encima del nivel del terreno y tengo una obra acá que es un jarillón o un muro que yo tengo, ese muro es el que me va a garantizar la seguridad. Si ese jarillón se me llega a romper por alguna circunstancia natural o por alguna circunstancia se llega a fallar ese jarillón, por cualquier circunstancia, puede haber un sismo, puede haber que alguien lo destruyó, puede ser que bajo una creciente muy fuerte lo destruyó, se rompe ese jarillón, va a inundar todo lo que inundaba anteriormente. Eso es lo que se denomina zonas de amenaza. Entonces, toda esa zona de amenaza alta, media y baja se podría haber inundado. Entonces acá nosotros estamos diciendo que efectivamente en el POT dice la restringida, la que se restringe de uso, el alta, pero eso no significa que la amenaza media no se van a ver inundadas y la baja tampoco. Perdón, entonces Javier, ya tenemos una película bastante clara de cuáles son las condiciones geográficas intervenidas de la zona, entendemos el tema de la iniciativa de la constructora. Escuchemos qué piensa el Consejo de Bogotá frente a dos entidades que tienen una gran responsabilidad en este momento, que son la empresa de acueducto, a quien ustedes pueden tirarle las orejas, y además cómo influyen a la CAR. Y ahora pasemos después qué piensa la comunidad. Margarita, hay que reiterar una situación que está presentando ahora, y es que cambió el modelo de la manera de ocupar el territorio. O sea, cuando cambia el modelo de cómo queremos ocupar el territorio, pues se presentan decisiones como estas. Yo creo que los elementos de lo técnico, de lo jurídico, pues han venido cambiando en los últimos 14 años frente a lo que se quiere hacer en algunas zonas de la ciudad. Esas variaciones que muchas veces están direccionadas por la posición o el direccionamiento político sobre la ciudad, pues han tomado la inclinación a su parecer o a su favorecer. ¿Por qué lo digo así? Porque es que durante 10 años se dieron todas las justificaciones técnicas y jurídicas de saber que en esta área supuestamente no se iban a presentar inundaciones. Se crearon los desecamientos, se crearon las obras, los carillones, rellenos. Y todo, claro, entonces tú revisas el archivo, los expedientes y todo indica que estaba lista para desarrollarse. Tanto que Samuel Moreno hace una inauguración protocolaria en un área como Campo Verde, en el área de Bosa. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy con esta administración de Bogotá Humana y de Gustavo Petro? Y es que el modelo de ocupación del territorio cambia. Cuando ya no se pretende que la ciudad se expanda, cuando se quiere jugar con la compacidad, cuando se quiere llevar hacia el centro la revitalización, cuando no queremos pretender seguir ocupando las zonas rurales o las zonas fértiles hacia el norte, es que el problema de la expansión de la ciudad no solamente es la presión del Bogotá hacia la sabana, es la presión del Bogotá también hacia esas partes del sur que han venido siendo densas, que son compactas, que no tienen espacio público, que no tienen zonas para el esparcimiento y la recreación, y dicho sea de paso, se generan unos nuevos elementos de las dinámicas climáticas del mundo donde estamos habitando, en la cual Bogotá pues sufre y padece las situaciones de las variaciones del clima. Cuando revisas que el plan de desarrollo en Bogotá Humana
va a tener una transformación y se va a ordenar en torno al agua, eso es unas nuevas decisiones políticas sobre la ciudad. El Consejo de la Ciudad aprobó un plan de desarrollo donde coloca su segundo eje estructurante en torno al agua y mira las acciones para enfrentar el cambio climático. Eso tiene que generar un mensaje no solo en el papel, eso no puede ser una pretensión únicamente rosa, pretendiendo querer entonces que quedaran unos buenos sentimientos por la protección del ambiente. No, esos son decisiones del territorio, son decisiones sobre el instrumento de la planeación. Por eso planes parciales como el de Campo Verde, y creería yo que otros planes parciales sobre el occidente deben ser reconsiderados por las dos situaciones que te digo. Posición política, decir la ciudad no se expande. Sí, que se planteó desde el año 2000 que se iba a expandir, sí, pero desde el año 2000 está planteado y ni se hicieron las obras suficientes, ni se crearon los desarrollos urbanísticos. A hoy Campo Verde es una zona plana, verde, que puede también convertirse sin ningún problema en un parque ecológico distrital, que puede tener una zona de humedal, que puede llegar a ser en este momento el espacio público de localidades como Bosa, como Kennedy, de gran parte de Soacha, el desarrollo de Soacha, que no tienen dónde ir un domingo a recrearse con sus hijos. Tú vas un domingo en esta zona y si vives tienes que atravesarte para llegar al Tunal, atravesarte para llegar al Simón Bolívar o salir a la autopista sur a los potreros de Soacha a pretender recrearse. Luego este elemento de que la ciudad no se expanda y las situaciones de la variabilidad climática pues han hecho tomar una decisión tan de peso y tan de fondo como que Campo Verde no se desarrolla. Bueno, como ustedes ven, este es un tema muy importante para la ciudadanía. Esperamos que las comunidades de Bosa, de Tunjuelito, de Ciudad Bolívar nos estén escuchando, que puedan además escribirle al programa y ustedes van a ver cuál es el Twitter del programa para tener ese comentario de ustedes. Entonces, vamos a una pausa y volvemos con el tema. Bueno, muy bien. Bueno, continuamos en Su Madre Naturaleza, hoy con un tema realmente importante para la ciudadanía, para todos los actores sociales que nos acompañan hoy. Luis Fernando Hernández, líder de una organización comunitaria en Bosa, él se va a presentar y nos va a contar qué hace la organización y qué piensa usted frente al proyecto de Campo Verde. Gracias, muy amable. Mi nombre es Luis Fernando Hernández, hago parte de una fundación que constituimos en la ciudad del Recreo, Vizcaya, Alamedas del Río, más conocido sector de Metro Vivienda, en virtud de la violación, de la vulneración en la producción o en la entrega de las viviendas de interés social a la comunidad, donde en ninguna parte se ve el componente del respeto por la dignidad humana, donde estas comunidades, y el mayor tragedia la tuvimos en diciembre del año pasado, está abocada a que mi Dios no nos mande agua y a ver si el Estado, de pronto el gobierno entiende que no se puede seguir produciendo viviendas indiscriminadamente, atropellando la naturaleza, atropellando la dignidad humana únicamente con el interés de producir vivienda, porque es que la vivienda se ha tomado como el impulsor de la economía y el trabajo en el país, pero nunca mira el componente realmente social de la dignidad, del derecho a vivir dignamente de las personas. Entonces, la posición de nosotros para el tema de Campo Verde, como está planteado, es que no se puede seguir siendo irresponsable en declarar zonas de expansión urbana a voluntad de unos gestores, actores políticos, llámese concejales, ediles, Congreso de la República, para producir vivienda. Aquí el tema no es solamente ni técnico, como decía la ingeniera, ni es tampoco solamente político, es también jurídico. Nosotros tenemos una serie de normas que habla de la calidad y el respeto por cómo se debe producir el desarrollo de una ciudad. Pero es que desafortunadamente nosotros aquí somos muy alegres para arreglar las cosas. Aquí queremos, a través de las leyes, modificar el ambiente. Lo hemos modificado antrópicamente en acciones, pero no podemos, tras de una ley, decir si este espacio, porque se nos ocurrió, como estaban diciendo ahora, antes era inundable y era de alto riesgo. Un día se reunieron unos pacientes y dijeron, no sabemos en qué medida, no se ha hecho nada ahí, pero eso cambió por virtud de una ley. Entonces el tema de nosotros, en ese tema de la ampliación o de seguir produciendo vivienda indiscriminadamente, creemos que se debe revisar a fondo, no para seguir haciendo expansión de la ciudad, porque el otro problema de la expansión de la ciudad es que está dado en el sentido de que las ciudades grandes no han sido capaces de tener una política de gobierno
que impidan las migraciones a las ciudades. No hay donde meter la gente y para el gobierno es más fácil, extiendan las ciudades sin ningún problema, sin ninguna condición. Y lo otro es la calidad de lo que se está entregando de vivienda. Ahorita el año pasado fue inundaciones. Yo no quiero pensar en un movimiento sísmico donde estas constructoras, Constructora Bolívar, Colpatria, Triada, una cantidad de constructoras que hay allí, que lo único que hacen es producir vivienda, que son unos tugurios únicamente bien organizados, en unas áreas de 15 metros cuadrados, de 5 por 2,80, donde meten a unas familias allí. Y fuera de eso violan las normas de construcción. Nosotros tenemos código de construcción para Bogotá que no se respeta. Tenemos ley sismo resistente que no se respeta. Allí las constructoras, alguna vez tenía una discusión con otra constructora, con Marval, el tema de lo que significa construir una vivienda sismo resistente que comprende una serie de estructuras internas de los muros que son huecos. Literalmente las varillas y la estructura se la roban, y permítame que se lo diga así, porque eso es un robo, porque a uno se le presentan los planos y dice que todo está hecho, y cuando usted va a mirar que tiene que hacer la ampliación o algo, resulta que las partes donde va el grouting, donde va el varillaje, está lleno de basura, desechos de obra, y las varillas no aparecen por ningún lado. Y se supone que estos son sistemas de construcción continuos. En un movimiento sísmico, una que colapse arrastra a las demás. Ese componente también estamos. Y el otro es el componente de los servicios públicos, que son un desastre. Bueno, ustedes se dan cuenta entonces que el señor Luis Fernando Hernández, que representa un grupo comunitario muy amplio en la zona de Bosa, nos plantea cómo sienten los habitantes. María Victoria Restrepo, de la constructora Bolívar, ¿qué opina usted del comentario de don Luis Fernando? El tema que tocó es tan sensible y tan largo que si lo tocamos no me voy en los 3 minutos, sino como una hora. Sí. Pero yo quiero precisar en 2 cosas que dijo. Primero, áreas de expansión. Esto no es un área de expansión y no hay muchas áreas de expansión sobre el río Bogotá, queda Campo Verde. Sí. Entonces, no es un área de expansión porque está incorporado ya a través de un plan parcial, tiene licencia de urbanismo, tiene licencias de construcción y tiene unos planos revisados por la empresa Acueducto para el día de mañana prestar los servicios de acuerdo a los servicios públicos. Se cobró una plusvalía. El socio Metrovivienda Estado y los socios constructores pagaron 7.500 millones de pesos porque una administración, no de la pasada, sino la anterior, dijeron esto era un potrero y tomó la decisión, no tomada en su momento como con otras perspectivas, sí, como el centro, de que eso era incorporado. Al incorporarlo se pagaron 7.500 millones de pesos. También las áreas de mitigación que decía el director. Las áreas de mitigación hay unas que hay que por hacer y tenemos tiempo para hacerlas, y el predio también tenemos tiempo de reconsiderar si hay unas inversiones privadas y públicas mucho mayores que las privadas, porque se hicieron todas las redes del acueducto de mitigación, están hechas, el canal Castilla, el canal Tintal, están los tubos matrices, está la avenida Santa Fe. Hace unos, no sé, 5, 10 años, 6 años, perdón, dijeron, hombre, esto es perfecto, arranquemos, y hay una inversión del Estado poderoso, del acueducto con redes matrices en un sitio que podemos definir que sea un parque, podemos definir, pero sentémonos, porque es tan grande que podríamos sacar un parque metropolitano y unas zonas de vivienda. Sí, el tema es que definitivamente nos tenemos que hacer un parque metropolitano, pero ahí hay unos costos de la ciudad principalmente. Nosotros tenemos tierra, hay unas inversiones y ahí hay un uso aprobado, que tocaría cambiarlo a raíz de una nueva política de irnos al centro. Pero yo me quería en esos 2 temas. No es un área de expansión, es la última zona, está bien distante a las zonas que se inundaron, bien distante, por eso les pedí a producción que mostraran un plano, no por demostrar que el río no se va a inundar. Tercer punto y último, y con eso me queda, el valle aluvial. Sí, efectivamente, el valle aluvial se tuvo en cuenta, y es más, el POS del 2000 lo consideró. Yo te decía, la decisión de la ciudad en el año 93 fue, ahí está Patio Bonito, ahí hay unos barrios, pues decir que el río va hasta allá es pensar que Patio Bonito seguía metido bajo el agua. Tomó la decisión, hagamos el canal Cundinamarca, hagamos unas medidas de protección y corramos el río. Buena, Mala, el Jarillón, ahí están. Permitir hoy y pensar que el valle aluvial existe, para mí es una de las declaraciones más fuertes que puede hacer una ciudad, porque tocaría reubicar todo lo que son los planes parciales, el Recreo, Porvenir, Atalayas, Pantanos, Magdalena, San Ignacio, porque si realmente es un riesgo que equivocadamente se declaró mitigable y esa mitigación no funciona,
nos toca ubicar más de 60.000 viviendas que están sobre ese borde hoy en día, porque la decisión de construir sobre un riesgo mitigable es equivocada. Bueno, yo diría que tenemos que actualizar los estudios y saber exactamente qué está pasando hoy en día con el comportamiento del río. Es cierto que le hemos quitado terreno al río, a los ríos en general en Colombia, que los hemos invadido y el río está recuperando sus espacios. Eso es una respuesta de la naturaleza, de su madre naturaleza. Este programa precisamente lo que quiere es abrir este diálogo entre el sector público, el sector privado, los elegidos, la comunidad, para que podamos llegar a un punto de acuerdo donde sea en beneficio de la ciudad y en beneficio además con viviendas dignas para responderle dignamente a las personas más vulnerables y de bajos ingresos con planes de vivienda, como lo quisiera hacer el presidente Santos, pero de una manera como el alcalde Petro también quisiera que se hiciera con un modelo de ciudad. Vamos a ir rápidamente. Javier Páez, que tiene que contarnos, y Diego Bejarano, y terminamos con usted. Yo quisiera arrancar del punto en que se termina ahora la discusión frente al tema de la decisión de mitigación, qué es mitigación y qué es prevención. Cuando hablamos de mitigación es una medida de reducirlo, aplazarlo o transferirlo el riesgo, pero el riesgo siempre va a estar allí. En el tema de las inundaciones por desbordamiento, el río siempre va a estar allí y siempre el río va a buscar recuperar sus espacios. Y eso es una realidad, digamos, que lo ha demostrado todo el fenómeno del Niño y lo que sucedió en todo lo que fueron los años anteriores. Esas situaciones llevan básicamente a que tengamos que tomar unas decisiones en que si seguimos hacia el tema de mitigar el riesgo, que significa sencillamente exponer a un número de población mayor al riesgo. Hoy en día, efectivamente, en todo lo que es el Valle Aluvial, tenemos más de 1.600.000 personas ya ubicadas allí. Y tenemos efectivamente un nuevo proyecto que es Campo Verde, donde podemos sumar a esa cantidad de familias, más familias en riesgo. O podemos tomar la decisión de no incluir más familias en riesgo. Y tenemos sí que hacer una responsabilidad ya de una decisión que tomó la ciudad hace muchos años, que es ocupar esa zona. Y entonces esas 1.600.000 familias que están allí, tenemos que de forma responsable tener unos programas de gestión de riesgos, que implicará con esas familias trabajar en reducir al mínimo el riesgo, que si incluso se llegara a enfrentar, estar preparados para que las pérdidas y los daños sean lo menor posibles, y en eso tenemos que seguir trabajando, y por eso la empresa Conducto ha invertido una cantidad de recursos en el tema de poder evacuar las aguas, pero ya hay una decisión efectivamente tomada. La decisión que hoy en día existe es, ¿seguimos aumentando el problema o sencillamente atendemos lo que hay allí? Eso es lo que llama uno prevención. La mejor medida de mitigación de riesgo que uno quisiera es no construir. Muy bien. Les quiero, para recordarles a la teleaudiencia, el FOPAE está preparando el mes de octubre como el mes de la prevención. Y sería muy interesante, director Javier Pava, que pudiéramos hacer un segundo programa retomando estos temas y retomándolo desde la perspectiva de la prevención. Así que lo invito a que estudiemos cómo seguimos trabajando el tema. Diego García Bejarano, usted entonces, ¿cómo responde a la posición de la comunidad? Porque usted nos representa como concejal y al mismo tiempo representa el sector privado también porque es parte de la ciudadanía. Hay un nivel, ¿no? Un grupo de personas, de actores que uno creería que en términos de ideas y de intereses logra generar vocería o representación. No es una oposición a la vivienda. Yo creería que en ningún caso se ha presentado que esté contrariándose poder habilitar lugares para que se cumpla la meta que de orden nacional se tiene y que Bogotá se quede sin hacerla. O sea, Bogotá, claro que va a atender, además el plan de desarrollo establece una meta mucho más ambiciosa de la que se está pretendiendo llegar. Es vivienda, es como lo dices tú, en condiciones dignas, es no en lugares inundables, no en lugares con condiciones de riesgo, no todo es mitigable. O sea, hay unas condiciones que yo creo que hoy hacen parte de las variables con que los técnicos juegan y tienen la interpretación para entender la dinámica del río, la dinámica climática, y eso debemos aprenderlo muy bien. Yo lo que siento es que tiene la ciudad del Consejo un reto importante con el plan de ordenamiento territorial. La administración entrega sobre el año, a final de este año, un documento que va a hacer modificaciones al plan. Yo creo que allí nuevamente se va a crear una discusión bastante interesante de ciudad. Ahí se van a marcar muy bien las posiciones de lo que implica la aceptación o no de este cambio del modelo, una transformación que va a crear mucho tipo de resistencias por todos los actores que allí se puedan involucrar, pero que precisamente hace parte de la apuesta política en la que hoy se la está jugando la administración.
que comparto plenamente. Es una posición en la que podemos entender que se liberan los espacios del agua, pero es que no se libera solamente un espacio del agua en función de la misma naturaleza, aunque sea nuestra madre, sino que se libera en función de las garantías de un buen vivir, de una calidad de vida, de unos habitantes en un territorio que merecen y que tienen el derecho, que tenemos el derecho de tener condiciones dignas para poder habitar el territorio donde nos encontramos. Bien, bueno, vamos entonces a cerrar con don Luis Fernando. Nos encantará que toda la teleaudiencia de los sectores donde hay tantos problemas de vulnerabilidades nos escuchen, nos escriban. Este es el programa de ustedes también. Ustedes son ambientalistas como todos nosotros, así que es también su programa. Entonces, por favor, Gracias. para redondear. Sí, no, simplemente para decir que mira, inclusive la discusión que se está dando aquí, se piensa únicamente en la visión política, en lo de los técnicos, en el interés. ¿Cómo voy yo ahí también en el tema de imagen política? Este tema, por ejemplo, de 100.000 viviendas, muy fácil, es que vende a la comunidad internacional éxitos y genera presidencias y toda esta vaina. Pero vuelvo e insisto, ¿dónde está la discusión no solamente de cómo se expande, cómo se produce vivienda, sino el componente mínimo de la calidad de la vivienda? Yo quiero invitar a cualquiera de ustedes, vamos a 5,20 por 2,80 para que usted vea cómo vive una familia. Una escalera totalmente indigna, ¿sí? Es un atropello al físico de la persona. Al lado un mesón y en este espacio de 3 por 2,80 para meter una sala y un comedor. ¿Eso es una vivienda digna? Eso no es una vivienda digna, ¿sí? Sin embargo, a uno le siguen produciendo este tipo de viviendas. Nosotros vamos en eso, no pedimos que nos den la casa de los señores Lula, ni Santo Domingo, ni nada de estas cuestiones, pero denle a la vivienda lo que mandan los estándares internacionales. Es que Colombia es un país que adhiere a los derechos internacionales, a los derechos humanos, pero únicamente cuando le conviene. Cuando hay que cumplirlos, los viola totalmente, ¿sí? Internacionalmente está definido que las viviendas de interés social, para ser de interés social, son de 72 a 74 metros cuadrados, área terreno. Aquí las constructoras y los gobiernos dijeron que son 72 áreas, pero de ahí para arriba. Uno va a las casas que hay ahora, valga ejemplo, no tengo nada contra Constructora Bolívar, pero es el terreno que más pequeño produce. Yo no sé cuántos han ido a un ascensor del Hospital San José y han entrado allá. El área del ascensor, de los servicios generales del hospital, ese es el área donde ubicaron las casas de interés social y prioritaria. Entonces, parta usted de ese punto de vista. Y fuera de eso, tenemos los problemas de que convirtieron la comunidad en privados a través de una ley de propiedad horizontal, donde se les niega todo y se les hace responsable de todo, porque allá no hay inversión de nada porque son privados. Tenemos el problema de las deudas con los bancos. No perdonan nada. El problema de las empresas de servicios públicos, allá tenemos el que no se levantó un domingo, un festivo, a las 8 de la mañana a hacer su aseo personal, después a las 9 de la mañana no sube agua, no llega agua. Las construcciones en el sistema de cableado de las viviendas, en contra de una norma que es el alambre 14, parecen alambre de timbre, eso es un riesgo. Las instalaciones de gas por fuera de las normas, les hacen correr las instalaciones, les cobran entre 150.000, 200.000 pesos, cuando eso tiene que entregarlo la constructora cuando lo entrega. Entonces esos componentes me gustaría que también se entrara en estas discusiones para mirar lo que es la vivienda individual, cómo vive una persona allá, cuáles son sus necesidades de bolsillo, sus necesidades de vivienda, de ser humano, de desarrollarse dentro de un terreno como ser humano. Y si quieren incorporar el otro componente de mirar cómo estamos, nosotros, vuelvo y digo, Colombia es un estado parte de derechos humanos, adhiere a cuanto tratado y convención hay. Empecemos por aplicar la Carta de Derecho a la Ciudad para que nos digan que lo primero que se hace son las obras de urbanismo, la accesibilidad y asequibilidad de los servicios públicos, la infraestructura y luego sí las viviendas. Nosotros allá en Ciudad del Recreo, donde esto hubiera sido más grande, no habría por dónde evacuar heridos, no hay un centro de salud, hasta en marzo, a instancias de la nueva administración, se colocó una especie de lo que conocíamos antes como un centro de salud, alquilando un salón comunal de un conjunto residencial allá. Las instituciones educativas hace rato quedaron insuficientes, sin embargo las constructoras todavía están ofreciendo los colegios que habían hace 10 años, pero no dicen cómo es que le van a garantizar el cupo. No hay un solo jardín infantil. Los comedores comunitarios, pues hay algunos que hacen, pero la infraestructura social de la comunidad no existe. Bueno, señor Luis Fernando, usted plantea un tema muy importante que vamos a seguir desarrollando en este programa, Su Madre Naturaleza. Y es el tema de la calidad del hábitat, de la calidad de la ciudad, de la calidad de los servicios públicos.
de la calidad del espacio público, que toda la gente tenga acceso a estas rosas, a estos espacios maravillosos en su sector también. Entonces, esto es un mensaje además para el presidente de la República, para el ministro de la Vivienda, y es que si el precedente se crea en Bogotá de crear viviendas dignas para los más pobres, y que aquí tenemos el testigo y muchos testigos de que esta calidad de la vivienda tiene que ser digna, de acuerdo a los derechos de todas las personas. Entonces vamos a hacer desde este programa un gran movimiento y llamado a las entidades del nivel nacional para que eso se haga así. Este es el programa donde se van a ventilar estos temas y queremos incidir en la política pública, en las inversiones del Estado a nivel nacional, a nivel regional y a nivel distrital. Y por supuesto que hagan pendientes el diálogo con la CAR, el diálogo con la empresa de acueducto de alcantarillado, nuevamente con el FOPAE, nuevamente con las constructoras y con la comunidad, por supuesto, para que a través del Consejo de Bogotá y a través del Congreso Nacional podamos hacer realmente que cambie la visión de ciudad, el modelo de ciudad. Es muy oportuno que se esté replanteando, como usted lo decía al comienzo, la política de migraciones, la política de los desplazados, el tema de cómo podemos fortalecer las ciudades intermedias para que Bogotá no concentre toda la población que no podemos atender. Entonces, este problema, viéndolo desde la vivienda o viéndolo desde un punto de vista mucho más amplio, que son políticas públicas, demográficas, de desarrollo urbano y regional, tienen que ser entendidas para que este aterrizaje de este proyecto de Campo Verde, que es el caso que nos trae hoy, tenga realmente una coherencia mucho mayor con las políticas públicas. Yo les agradezco muchísimo, María Victoria, Javier, Diego García, Luis Fernando Hernández, muchísimas gracias. Repetiremos esto y seguiremos hablando de estos temas. Ojalá que Camacol, ustedes que son miembros de Camacol, los inviten a ver este programa y que pueda haber eventos paralelos a este programa para que podamos ir dilucidando cuáles son estas visiones de los distintos actores sociales. Muchísimas gracias. Con ustedes, su madre naturaleza, seguiremos con ustedes. Y teleaudiencia, acuérdense que pueden escribirnos a Twitter, @Canal Capital, hashtag su madre naturaleza. Esperamos que ustedes nos escriban. Hasta pronto.